Bueno, vamos a continuar con el fundamento que sigue. Estuvimos viendo el fundamento de la imposición de las manos. Vamos al sexto fundamento, que es el fundamento de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Fíjense, mis hermanos, la vida de un cristiano debe irse desarrollando y creciendo, como en la vida natural, ¿no? En la vida natural nosotros vemos, primero se es un bebé, después se es un niño, después un adolescente, después un adulto y después un anciano. La vida natural es algo simbólica parecida a la vida espiritual, ¿no? El desarrollo en las cosas espirituales debe de ser de tal manera que no siempre nos quedamos como un bebé ni nos quedamos como un niño, sino que vamos desarrollándonos de tal manera que el cristiano va aprendiendo a disfrutar la vida en Cristo a toda su plenitud. Por eso dice en 1 Corintios 15:58, 1 Corintios capítulo 15, verso 58, entre todas las cosas que se nos dice ahí, que seamos constantes, firmes, pero hay una parte importante que dice creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo debemos de crecer? Siempre. Un cristiano debe de crecer todos los días de su vida, todos los días. No podemos estancarnos, no nos podemos quedar a medias. El cristiano tiene que estar progresando en su vida espiritual, esa es la palabra correcta, progresando. Es decir, un año como pues vamos a decir el 2018 va a pasar, pero va a venir el 19 y el 19 no puede seguir siendo el mismo del 18 en tu vida. ¿Me explico? Ni el 20 debe de ser igual que el 19. Es decir, algo seguro en el 18 debimos haber crecido y en cada año así debe de ser en nuestra vida. Cuando nosotros los cristianos establecemos y practicamos los fundamentos que estamos aprendiendo en nuestra vida, seguro, vamos a adquirir una condición de madurez y podremos ser capaces de enseñar a otros, podremos ser capaces de prestar ayuda a otros y podremos decir que somos capaces de enfrentar cualquier situación en nuestra vida sin que ésta nos impida seguir creciendo. Déjeme decirle algo, hoy cada vez en la iglesia se necesita gente madura, gente que verdaderamente disfrute espiritualmente la vida de Cristo. Así que mis hermanos, un cristiano maduro es un cristiano útil para el reino de Dios. Un cristiano maduro es un cristiano, dijimos, capaz de ayudar y de soportar las debilidades de otros. Amén. Bueno, esta es una introducción a este fundamento, nada más el entender que como cristianos tenemos que ir creciendo. Grábese eso en su vida siempre. Tenemos que crecer. Bien, entonces la resurrección de los muertos. Este es nuestro fundamento. Hablar nosotros de la resurrección de los muertos es hablar de la esencia del mensaje de toda la Biblia. Hablar de la resurrección de los muertos es hablar de la esencia del mensaje de toda la Biblia, es decir, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. La resurrección fue creída por los judíos en el Antiguo Testamento y llegó a ser totalmente confirmada en el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue confirmada? Por el cumplimiento de haber sido Cristo levantado de los muertos, ¿no? Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 24, vemos en la predicación de Pedro, en el Pentecostés, al inicio de la iglesia, Hechos capítulo 2, verso 24, y vamos a ver aquí cómo Pedro habla de esta resurrección de Cristo. Está hablándoles a la gente, les está hablando de Cristo, y dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido,
por ella, porque David dice de él. Fíjense cómo usaban ellos textos del Antiguo Testamento para mostrarle, porque el mensaje de Pedro, ¿a quién fue dirigido el mensaje de Pedro en esta ocasión, al principio? Judíos. Y los judíos tenían conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, por eso les mencionaban textos del Antiguo Testamento, y aquí es lo que está haciendo Pedro. Porque David dice de él, ¿de quién? De Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí está usando un salmo, el Salmo 16, verso 8 hasta el verso 11, y hace referencia a este salmo, hablando de la vida resucitada de Cristo. Job también habló de la vida resucitada de Cristo. Por ejemplo, en Job, capítulo 19, si van conmigo ahí al libro de Job, capítulo 19, verso 25. 19, 25, 25 hasta el 27, son 3 versículos. ¿Lo tienen? Dice aquí Job, hablando él, yo sé que mi Redentor vive. Fíjense cómo él estaba hablando proféticamente, ¿verdad? Y al fin se levantará sobre el polvo, hablando de la resurrección. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Bueno, aquí está haciendo alusión a la resurrección de Cristo, también Job. También Hebreos, capítulo 11, verso 17, dándonos una referencia de Abraham. En Hebreos capítulo 11, verso 17. Lo tenemos del 17 al 19, vamos a leer ahí. Cuando lo tengan me dicen, ¿listos? ¿Estamos listos? Ok. Dice aquí el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero pensando que Dios es poderoso, ¿para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjense cómo aquí se nos está mostrando de la vida de Abraham, que Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac, cuando Dios se lo pidió en sacrificio, y él con toda la determinación y la confianza fue a hacerlo, dice que él creía que aún Dios podía levantarlo de los muertos, y en sentido figurado él estaba ya anunciando con eso la resurrección ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora, déjenme decirles algo. Hay muchísimos pasajes que podría hablarles sobre la resurrección de Cristo. La diferencia de Cristo con todo hombre, no es su muerte. Aunque claro, Jesús murió en una manera diferente, ¿verdad? Nadie ha sufrido como Cristo sufrió en su muerte, pero la muerte es la misma que cualquier hombre. Es decir, Cristo murió, todo hombre ¿qué? Muere. La diferencia no es la muerte. La diferencia, mis hermanos, es la resurrección. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que Cristo marcó con todos los demás hombres en toda la historia. Jamás se ha sabido en la historia. Bueno, ya después de la resurrección de Cristo han salido muchas historias, pero ninguna de ellas tiene una veracidad. La única veracidad de un hombre resucitado de entre los muertos se llama Jesucristo. No hay otro, ¿verdad? Buda, que se le menciona mucho allá entre los budistas y los hinduistas, ¿verdad? Ahí está, murió y ahí quedó. Confucio, que confunde también mucho con todos sus escritos, ¿verdad? Y ahí está su tumba. Mahoma, que vivió 500 años después de Cristo, que era un judío. ¿Sabían que Mahoma era un judío?
Él era un judío y que como supuestamente recibió una revelación de un ángel de Dios, fue con los judíos y los judíos lo rechazaron. Entonces fue con los árabes y los árabes recibieron todos sus rollos y de ahí él hizo ese famoso libro conocido como el Corán. Pero es un relajo el Corán, no sé si alguien alguna vez se ha dado a la tarea de investigar, pero ahí está Mahoma. Mahoma igual murió y no se levantó de los muertos. El único hombre que se ha levantado de los muertos se llama Jesucristo. Claro, a lo mejor tú vas a decir, pastor, pero ¿qué no resucitó a Lázaro? ¿Qué no resucitó a la hija al hijo de aquella viuda? ¿Qué no resucitó a la hija de Jairo? Sí, pero esas resurrecciones solamente Jesús las realizó porque no era la resurrección genuina como Cristo. Es decir, no era para toda la vida estar resucitado en cuerpo, espíritu y alma, no. Solamente Jesús estaba anunciando al resucitarlos de los muertos, es decir, iban a volver a morir. Lázaro volvió a morir. El hijo de aquella viuda volvió a morir. La hija de Jairo volvió a morir. Pero Jesús, al realizar las resurrecciones, él estaba anunciando que él era la resurrección y la vida. Pero el único hombre que resucitó y va a vivir para siempre hasta ahorita es Cristo. Y le vamos a acompañar todos los que creemos en Él. ¿Tú lo crees? Pues eso va a pasar igual que Él, porque eso es lo que Él nos promete en su palabra. Esa es la diferencia. Jesucristo marcó esa diferencia. ¿Qué nos enseña la resurrección de los muertos? Vamos a ver qué nos enseña esta resurrección de los muertos. Fíjense por qué me tardé hace rato. Mi reloj está parándose. Y este está funcionando. Ya es pagano, lo voy a tirar. No, ya le cambié como 2 veces la pila y de todos modos sigue igual, así que, bueno. ¿Qué nos enseña la resurrección de los muertos? Número 1. En primer lugar, la resurrección de los muertos nos enseña que todos los hombres, todos, sin excepción de nadie, todos los hombres, al igual que Cristo, vamos a morir. Todos. ¿Cuántos? Todos los hombres, al igual que Cristo, aunque tú no quieras, aunque te resistas, y no, yo no me quiero ir. Todos vamos a morir. Eso es muy claro. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido, dice ahí, Hebreos 9, 27, Dios estableció esto claramente. Dice, y de la manera que está establecido, ¿de la manera que qué? ¿Quién estableció eso? ¿Hay algún hombre que lo pueda cambiar eso? Ahí te va una paca de billetes, Señor. Ni con todos los tesoros del mundo se puede cambiar eso establecido. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Es decir, todos vamos a enfrentar la muerte, a menos, la única manera es que Cristo venga y nos encuentre vivos y entonces seamos transformados y pues no vamos a conocer la muerte, ¿verdad? Pero si Él no viene, pues todos vamos a enfrentar la muerte, mis queridos hermanos. Aunque no queramos, tenemos que ser valientes y no tener temor, porque solamente es el día de nuestra graduación, ¿sabían? ¿Sabían que el día de nuestra muerte es el día de nuestra graduación? Ahí nos vamos a graduar. No crean que aquí en el instituto, ay, mi diploma, mi certificado, y lo presumen. No, ahí es donde ese es el verdadero certificado. Cuando tú mueres, ahí te gradúas con el Señor. O pasas con 6, o pasas con 8, o pasas con 10. Esa es la verdadera graduación. ¿Sabían? Digo, si no lo sabía, pues ahora ya lo sabe. Mi hermano, los hombres de todas las generaciones, en todas las épocas, hasta que Cristo venga, vamos a enfrentar la muerte. Ya enfrentó el hombre una muerte y nosotros también. ¿Sabían que nosotros ya enfrentamos una muerte? ¿Cuál muerte enfrentamos? La espiritual. Fíjense qué maravilloso maravillosa la misericordia de Dios. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol porque el día que de él coman ciertamente morirán. Y desobedecieron, comieron. Y pregunto, ¿murieron físicamente en el momento? ¿Murieron en qué área? Entonces fíjese bien, déjeme ponerle aquí un ejemplo.
Entre la muerte espiritual y la muerte física hay un espacio de tiempo. Es decir, que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos experimentaron la muerte espiritual y no experimentaron inmediatamente la muerte física, sino que hay un espacio entre la muerte espiritual y la muerte física. ¿Y saben qué encontramos en ese espacio? La misericordia de Dios. Es decir, el hombre está muerto por causa de su pecado en lo espiritual. Pero mientras no llegue su muerte física, hay este espacio de tiempo donde Dios le da la oportunidad de conocer su misericordia. O el hombre la recibe o el hombre la rechaza. ¿Viste hasta dónde está la misericordia de Dios, no? Que nos da esa oportunidad. Bien lo dice el libro de Eclesiastés, dice, mientras hay vida, hay esperanza. Mejor es dice, un perro vivo que un león muerto. Porque el león muerto, pues si estuviera vivo el león, ¿a poco le harías así? No, hombre, ni te le acercabas. ¿Sí o no? Si hasta el perro vivo a veces, córrele, ¿no? Pero es una como una alusión a lo que es realmente. Mientras hay vida, mi hermano, tenemos la oportunidad. Aún el cristiano tiene su oportunidad mientras está con vida. Por eso la primer muerte que todos los hombres experimentamos es la muerte espiritual, por causa del pecado. Todos los hombres. Claro, a lo mejor aquí entran las dudas, empiezan a ver las dudas, por ejemplo, cuando dicen, oiga pastor, y un niño que tiene 3 años y se muere, se va al cielo, se va al infierno, porque pues trae la naturaleza de pecado. Hermanos, por favor, el niño no está consciente. Trae su naturaleza de pecado, pero si ese niño muere a esa edad, pues el reino de los cielos es de ¿quién es del reino de los cielos? De los niños. El Señor lo dijo bien claro en la Biblia, ¿o no? Pero claro, ya un niño ya como de 9 años, 10 años, ya está consciente y hacen sus berrinches, ¿verdad? Pero aún en eso nosotros tenemos que entender, aquí el punto principal es que Dios nos da la oportunidad de tener su misericordia. Amén. Todos los hombres tenemos la oportunidad, antes de enfrentar este momento, Dios nos da la oportunidad precisamente de conocer su misericordia. Por eso, mis hermanos, por eso, nosotros debemos ser, los cristianos debemos ser gente entendida, que la vida del hombre es muy corta, se pasa rápido. Hace algunos 20 y tantos años, pues yo podía hacer más cosas que ahora. Y ahora digo, ¿qué me pasa? Ahora ya no puedo hacer esto. Bueno, pues es que ya no tienes 15 años, Checo. ¿Verdad? Un día yo me acuerdo quería subir, imagínense, yo tendría ahí como 35 años, pero ya me había crecido un poquito la sandía. No tanto como ahorita, ¿verdad? Y entonces un día compré una bicicleta de montaña y quise subir la subida esa de bugambilias de la primera, la parte de abajo a la de arriba, ¿no? Voy en la bicicleta, iba solo, porque mi esposa se quedó, vivía una cuñada y mi concuño en una parte de abajo, entonces se quedó en la casa. Le dije, yo mientras voy a hacer ejercicio, pero quise subirla como si tuviera 15 años. Y ya tenía 35 y no era lo mismo, y había pasado mucho tiempo que no había hecho ejercicio. Pues ¿qué cree? Que ya me andaba infartando a media subida. Se me cerró el aire, no podía jalar aire. Me tuve que acostar en una piedra y pedirle misericordia a Dios. Señor, ¿ya quieres que me vaya? Si no, dame aire, por favor, que no puedo jalar. La vida se va rápido, mis hermanos. Yo a veces veo a mi hijo mayor, que ya tiene 30 años. Yo me casé a los 24. Y tiene 30 años y lo veo, qué rápido se fue el tiempo. Qué rápido se va el tiempo. Por eso a veces vemos matrimonios que tienen un bebé, disfrútalo porque se va la vida bien rápida. Vuela. Se va volando el tiempo. Dice la Biblia que es como un barco veloz que ahorita está aquí y después
ya está en otro lado. Dice la Biblia que la vida es como la flor que ahorita nace, tú la ves hermosa, está bonita, pero mañana, ¿cómo está? No, marchita. Por eso a algunas hermanas no les gusta que les den flores naturales ya. Dicen, no, mejor tráigame un adorno así que me dure más, porque las naturales ya a los 2, 3 días ya tengo que tirarlas. Y algunas dicen, no, pues no le hace, aunque sean naturales, pero que me traigan, porque nunca me traen, ¿verdad? La vida es como la niebla, sobre todo en tiempos de frío es cuando hay mucha niebla y está presente en la niebla y de repente sale el sol y ¿qué pasa con la niebla? Se desvanece. Ok, mis hermanos, pues vamos a conocer, para poder entender el fundamento de la resurrección de los muertos, tenemos que entender la muerte, aunque no nos guste, pero tenemos que entender esta parte. ¿Qué es la muerte? Hágale, ay. Usted y yo somos gente que estamos conscientes y estamos en paz de que el Señor tiene nuestro día, ¿sí o no, hermanos? Claro, hay que cuidarse también, ¿verdad? Si usted sabe que ya no puede comer chicharroncito, pues ya no coma chicharroncito, cuídese, ¿verdad? Si usted tiene problemas con salud y sigue comiendo lo que no debe de, pues claro, hay que comer verduritas y medirse en su comida, ¿verdad? Aquí tenemos una nutrióloga, mire, ella nos puede decir muy bien, hay que cuidarse, ¿o no, hermanos? Debemos cuidarnos. Muy bien. La muerte, mis hermanos, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación de nuestra alma y nuestro espíritu del cuerpo humano. Es una ¿qué? Separación. Y es la entrada también a la eternidad. Es la entrada ¿a dónde? A la eternidad. Acuérdense que cuando hablamos es la entrada a la eternidad, es porque hay dos lugares de eternidad, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. La palabra griega que se usa comúnmente en la Biblia para designar muerte, ¿puedo borrar? Déjenme escribírsela aquí, la palabra griega es la palabra thanatos. Yo todo lo escribo en mayúscula, usted puede escribirlo en minúscula, no me haga caso. Yo a veces aprendí a escribir así, o a veces pongo minúsculas y luego pongo mayúsculas y no me haga caso, ¿ok? Usted escríbalo con minúsculas, thanatos. ¿Y qué significa thanatos en griego? Significa deceso, por un lado deceso o terminación de la existencia. ¿Listos? La muerte implica tres cambios importantes. Implica tres cambios importantes. El primero es esa separación de nuestra alma y nuestro espíritu del cuerpo. Ese es el primer cambio que se experimenta. Cuando tú mueres, hay esa separación. Por más que le hablas al cuerpo, a la persona, y la persona ya no está ahí. Se nota, ¿no? O sea, que hubo una separación. En Génesis 3:19 la Biblia nos dice, Génesis capítulo 3, verso 19, cuando Dios le habla esto a Adán, le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es la separación. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice así. Eclesiastés 12, verso 7. ¿Lo tiene? Él dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces ahí vemos la separación. El alma, el espíritu se va con Dios a dar cuentas, y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, ¿verdad? Ahí está el primer cambio. El segundo cambio que se experimenta es precisamente este mismo. Es el retorno de los elementos químicos del cuerpo al polvo. El retorno de los elementos químicos del cuerpo al polvo o a la tierra, ¿no? ¿Listos? Y el tercer cambio es la entrada de nuestro espíritu y alma a una nueva existencia, en la espera de la resurrección del cuerpo.
y del juicio de Dios. Ahorita vamos más adelante, más adelante voy a tratar el punto de los cremados, ¿no? Para que no se me adelanten, para no adelantarme, ¿está bien? La espera, no, el alma no resucita. El alma, ahorita no se me adelanten porque estamos comenzando y para no precipitarnos Ok, la entrada del alma y del espíritu a una nueva existencia en espera de la resurrección del cuerpo y del juicio de Dios. En la espera, dijimos, en la espera de la resurrección del cuerpo y de quién? Del juicio de Dios. ¿Por qué hablo esta separación? Porque nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que hay dos resurrecciones. Va a haber dos tipos de resurrección. La resurrección de los creyentes, que es en un tiempo, y la resurrección de los incrédulos o los impíos en otro tiempo. Son dos tipos de resurrecciones totalmente distintas. La resurrección de los creyentes no va a ser en el juicio final, en el juicio de Dios, que es el último, nuestro último fundamento, ¿no? Que tendremos que ver. La resurrección de los creyentes va a ser en la venida de Cristo, cuando Cristo regrese, cuando Él venga por segunda ocasión, ahí va a ser la resurrección de los creyentes. No es, ahorita, por eso no me quiero adelantar, porque más adelante traigo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un creyente muere y un incrédulo muere? ¿A dónde va su alma? ¿A dónde va el espíritu de una persona? Por ejemplo, si hablamos de un incrédulo, pregunto, ¿el incrédulo está, cómo está su área espiritual del incrédulo? ¿Cómo está? O sea, no existe, lo espiritual en esa persona no existe, está muerto. ¿Qué funciona en él nada más? Su alma. Entonces, cuando él muere, hay una separación solamente de su cuerpo y su alma. ¿Sí? Pero de un creyente, el creyente tiene la parte espiritual y tiene la parte del alma. La parte del alma es esa parte donde se encuentra nuestra personalidad de cada uno, que no se repite, ¿sabían? La personalidad que Dios nos dio a cada uno no se repite. Ahí está nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y lo que somos cada uno de nosotros en esa parte del alma. Por eso hay conciencia cuando una persona muere, hay conciencia cuando una persona incrédula va a un tormento temporal. ¿A un tormento qué? ¿Por qué temporal? Porque está esperando que su cuerpo sea resucitado en el juicio final, en el juicio de Dios, y se une su alma a su cuerpo y va a sufrir por toda la eternidad en cuerpo y alma, el incrédulo. Y el creyente, cuando Cristo venga, su alma, si ya murió, su alma y su espíritu que van a la presencia de Dios, cuando Él resucite, su alma y su espíritu van a tomar un cuerpo glorificado que le va a ser otorgado. Su cuerpo va a resucitar, pero ya no igual, sino glorificado, que no tiene nada que ver con el pecado, para vivir por toda la eternidad con el Señor, en la presencia de Dios. Sí, sí, sí. Acuérdense que hay dos partes. Jesús mencionó una parábola, no una parábola, mencionó una historia de Lázaro y el rico, ¿lo recuerdan? Ya me adelanté en esto, pero no importa. De todos modos tiene que ver con lo mismo. En esta parte donde habla en Lucas, déjenme encontrar en qué parte de Lucas está. Ándele, pues vamos ahí si quieren. Lucas, por favor. Aquí en esto que Jesús menciona, fíjense bien cómo menciona a vamos a decir, un justo y un injusto, ¿no? Y vea, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Rico, ¿qué se llevó de su riqueza? Usted va a ver. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió, ¿quién murió? El mendigo, y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde fue llevado? Al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, quiero que ustedes y yo entendamos, antes que Cristo muriera y resucitara, voy a borrar esto, antes que Cristo muriera y resucitara, en el centro de la tierra, nada más como algo simbólico, había una división.
Esta división era conocido como Hades o Seol en hebreo, que es lo que Jesús va a mencionar aquí. ¿Sí? Habla de un seno de Abraham, que es a donde fue el mendigo, ¿verdad? Dice, pero murió también el rico y fue sepultado. Y luego en el verso 23 menciona, y en el Hades, ¿en dónde? Hades, aquí, lugar de tormento temporal. Y acá vamos a poner seno de Abraham. Se supone que este es como el paraíso, pero también era como temporal. Así estaba antes de que Cristo muriera y resucitara. Es decir, todos los que en el pasado murieron creyendo en las promesas de Dios, en el Mesías, en Cristo, su cuerpo volvió a la tierra y su separación espíritu-alma fue a este lugar llamado seno de Abraham temporal. Es como un paraíso, era como un paraíso temporal. Y era, ¿por qué digo era? Porque ahorita también les voy a explicar. Seguimos leyendo, dice, en el Hades alzó sus ojos el rico, estando, ¿cómo se encontraba? Él estaba ya sufriendo, estaba consciente, pero no en su cuerpo. ¿En qué parte estaba él en tormentos? En su alma, había una conciencia, estaba consciente de lo que estaba sufriendo, ¿verdad? Y luego dice ahí, sigue diciendo, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí es posible, de acuerdo a lo que Jesús nos muestra, que es posible que los que van al tormento se les permita mirar la paz y el gozo de los que están en la presencia de Dios, como parte de su tormento. Algo tremendo eso, imagínate, como este hombre al ver eso, ve lo que quiso. Dice, entonces, él dando voces dijo, cuando dice dando voces, no crean que eran voces suaves. Yo me lo puedo imaginar que eran gritos de desesperación. Este hombre. Y dijo, Padre Abraham. Ahora, ¿por qué se usa Abraham como seno de Abraham? ¿Por qué se usa? ¿Saben por qué? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Por eso se le da este nombre como seno de Abraham. Es decir, el lugar a donde van los creyentes, los relacionados con Abraham, por la fe. ¿Sí? Y entonces seguimos leyendo, dice, entonces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, es decir, tuviste la oportunidad entre tu muerte espiritual y tu muerte física, estuvo presente la misericordia de Dios, pero nunca hiciste caso. No lo dice ahí, pero hagan de cuenta que así es. O sea, tuviste bienes, tuviste la oportunidad y no la aprovechaste, ¿no? Entonces dice, ¿dónde estoy? Acá. Dice, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá para acá. Está muy claro lo que está diciendo. Alguien que ya va al tormento no puede pasar al cielo, para que lo entienda. Por ahí usted sabe que hay una iglesia que enseña que algunas se van al purgatorio y tú mientras están ahí, tú puedes orar para que luego de ahí se vaya su alma. No, no es verdad. La Biblia habla de dos lugares nada más, el tormento y el cielo. Este es como un cielo temporal. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Nadie puede pasar. Inclusive es triste, yo por ahí llegamos a oír hace ya años de un pastor de aquí de la ciudad de Guadalajara que llegó a decirle a sus feligreses en la iglesia y decirles, hermanos, la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible y por lo tanto, como no hay nada imposible para Dios, yo puedo orar por un alma que está en el infierno y que ésta sea trasladada al cielo. Mentira. Esa es una enseñanza contraria a las escrituras, porque aquí lo está diciendo Jesús a través de Abraham. Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. ¿Quién? Nadie. Así que si usted tiene familiares inconversos, pues ore por ellos.
Doble sus rodillas, clame a Dios por ellos, porque solo hay una oportunidad mientras hay vida. Amén. Entonces dice, sigue diciendo, además de todo esto, una gran cima es puesta, dice, verso 27, entonces le dijo, te ruego, le dice el rico, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre a Lázaro, ¿verdad? Porque tengo 5 hermanos, vea, estaba preocupado por sus hermanos. Tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué quiso decir la palabra de Dios? En este caso era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tienen los escritos del Antiguo Testamento. Que escuchen a Dios. Que los escuchen las escrituras y se vuelvan a Dios. Eso es lo que necesitan hacer. Y entonces él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuese de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Fíjense cómo este hombre entendía, ¿verdad? Lo que no hizo él. Así hay muchos allá, abajo ya en el tormento. Este lugar de tormento está en el centro de la tierra, ¿sabían? Una vez hicieron unos estudios, unos rusos con otros, con un megáfono, lo más profundo que pudieron, y dice que se oían unos gritos horribles, terribles, ¿eh? Y fueron estudios que hicieron algunos, que inclusive este tipo de información trataron de ocultarla por mucho tiempo. Pero esto está en el centro de la tierra. Ahí están esperando el juicio de Dios, el juicio final y la resurrección de sus cuerpos. Bueno, en fin, ¿dónde estamos? Acá estamos. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos.